En el siguiente video les hablaremos acerca de la beta-talasemia. Las talasemias son causadas por defectos genéticos que afectan la síntesis de una de las subunidades polipeptídicas de la hemoglobina. Durante la explosión de la síntesis de hemoglobina que se produce durante el desarrollo de los eritrocitos, una chaperona específica llamada proteína estabilizadora alfa hemoglobina o bien AHSP se une para liberar subunidades alfa hemoglobina, esperando la incorporación de la hemoglobina multímero. En ausencia de esta chaperona, las subunidades alfa hemoglobina se agregan y el precipitado resultante tiene efectos citotóxicos sobre el eritrocito en desarrollo. Las investigaciones con ratones genéticamente modificados sugieren un papel para la proteína estabilizadora alfa hemoglobina en la modulación de la gravedad de la beta-talasemia en seres humanos. La beta-talasemia ocurre por una alteración en la producción de la cadena de globina beta. La beta-talasemia mayor es el estado homocigótico en el que existe poca o ninguna producción de cadenas beta. Al nacer, es común que el neonato no presente síntomas debido a que la hemoglobina F fetal no contiene cadenas de globina beta. Sin embargo, esta protección desaparece al momento de nacer, cuando termina la producción de hemoglobina fetal. Aproximadamente al año de nacido, el bebé con una producción deficiente de globina beta comienza en general a mostrar signos de talasemia, por ejemplo, anemia o hepatosplenomegalia, y requiere transfusiones continuas de sangre. Es común que los individuos afectados mueran al final de su adolescencia o a principios de su tercera década de vida debido a insuficiencia cardíaca congestiva, que a menudo se relaciona con la hemosiderosis miocárdica e insuficiencia hepática. No obstante, las mejorías en el tratamiento con transfusión y quelación del hierro ha conducido a un aumento general en la supervivencia e incluso a embarazos exitosos en mujeres con beta-talasemia mayor. Es frecuente que la beta-talasemia menor, el estado heterocigótico, se diagnostique después de que la paciente no responde a la terapia con hierro o da a luz un bebé con enfermedad homocigótica. En general, estas pacientes sufren de anemia microcítica hipocómica, con un aumento en el recuento de eritrocitos, concentraciones elevadas de hemoglobina A2, incremento en las concentraciones séricas de hierro y saturación de hierro del menos del 20%. Aunque es posible que la electroforesis de hemoglobina pase por alto un pequeño porcentaje de pacientes con beta-talasemia menor. Los casos adultos en los que existe sospecha de talasemia se diagnostican por medio de electroforesis de hemoglobina. Como ocurre con la alfa-talasemia, es posible el diagnóstico antenatal de beta-talasemia. La hibridación molecular mide el número de genes estructurales de hemoglobina alfa intactos en las células fetales que se obtienen a través de amniocentesis. El diagnóstico genético preimplantación permite la transferencia de embriones no afectados después de una fertilización in vitro. Los enfermos con la beta-talasemia mayor presentan anemias graves y sin transfusión el valor hematocrito puede disminuir hasta más del 10%. La imagen del frotis de sangre periférica es anormal y se advierte una poiquilocitosis importante, también una hipocromía, una microcitosis, una dianocitosis, un moteado basófilo y eritrocitos nucleados. La hemoglobina A está en escasa cantidad o no está presente. Se observa cantidades variables de hemoglobina A2 y el pigmento predominante es la hemoglobina F. Se identifican eritrocitos efectores hipocrómicos microcíticos de la talasemia beta intensa. Muchas de las formas de tales células son irregulares, compatibles con la talasemia intensa. Se advierte reticulocitosis de gran magnitud, tal como lo manifiesta un gran número de eritrocitos nucleados en la sangre periférica.
Las talasemias son anemias hiperconductoras que se manifiestan por hemólisis que surge en el compartimiento de la médula ósea por desigualdad de las unidades beta y de globina. Para el diagnóstico diferencial de la beta-talasemia mayor, es necesario diferenciar primero las formas leves de talasemia de la ferropénica. En comparación con la anemia ferropénica, las personas con talasemia van a tener una disminución del MCV, un reencuentro eritrocítico normal o mayor en lugar de ser menor y con niveles pequeños de anemia. También van a tener anomalías en el frotis de sangre periférica y casi siempre una reticulocitosis. Los estudios de hierro son normales o hay un incremento en la saturación de transferrina o de ferritina o también puede ser de ambas. Las formas graves de talasemia pueden confundirse con otras hemoglobinopatías. El diagnóstico de talasemia beta se confirma por los hallazgos anteriores y los datos de electroforesis de hemoglobina, que señalan mayores cantidades de las hemoglobinas A2 y F2, a condición de que el paciente tenga reservas normales de hierro. Pero el diagnóstico de la talasemia alfa se va a hacer por exclusión, ya que no surge un cambio alguno en el porcentaje de las especies de hemoglobina normales del adulto. Las otras anemias microcíticas únicas con incremento del número de eritrocitos o cifras normales es la deficiencia de hierro de una persona con una policitemia verdadera. Los pacientes con talasemia grave se mantienen con transfusiones programadas regulares, esto en parte para suprimir la eritropoyesis endógena y por lo tanto la expansión de la médula ósea. También se les administran complementos de ácido fólico. La esplenectomía se practica en caso de que el hiperesplenismo ocasione una intensificación importante del número de transfusiones necesarias o síntomas resistentes al tratamiento. Los individuos con transfusiones regulares necesarias deben ser tratados con quelantes de hierro, que puede ser administrado de forma oral o parental, para así evitar el daño de órganos que deteriora la vida. Esto por la sobrecarga del hierro. El tratamiento más indicado de la talasemia beta mayor es el trasplante de vastos halógenos y es la única cura con la que se cuenta en este momento. La evolución de los niños que aún no presentan sobrecarga de hierro ni efectos tóxicos de órganos es satisfactoria y se ha observado supervivencia a lo largo de los años en más de 80% de los casos. Ahora vamos a hablar de la beta-talasemia menor. Dentro de los síntomas de esta destacan anemias poco importantes con un valor hematocrito entre el 28 y el 40%. El volumen celular medio fluctúa de 55 a 75 fentolitros y el recuento eritrocítico es normal o mayor. En el diagnóstico, el frotis de sangre periférica se muestra con anomalías leves como hipocromía, microcitosis y dianocitos. En la electroforesis de hemoglobina se identifica un aumento de la hemoglobina A2 a cifras del 4 al 8%, incrementos ocasionales de la hemoglobina F a 1 al 5%. En el tratamiento, los individuos con talasemias leves, rasgo de talasemia alfa o talasemia beta menor no necesitan tratamiento y deben ser identificados para que no sean sometidos a valoraciones y tratamientos repetidos de la ferropenia. Las personas con enfermedad por hemoglobina H deben ingerir complementos de ácido fólico de 1 miligramo por día y no utilizar fármacos con hierro u oxidantes como las sulfonamidas. Cabe destacar que los pacientes pueden presentar beta-talasemia intermedia, donde los pacientes con esta enfermedad van a mostrar una anemia leve con valores de hematocrito entre el 17 y el 33%. El volumen celular medio varía de 55 a 75 fentolitros y el recuento heterocítico es normal o muestra incremento. El recuento de reticulocitos aumenta.
En el diagnóstico, el frotis de sangre periférica presenta resultados anormales, en los que destacan la hipocromía, la microcitosis, el moteado basófilo y los dianocitos. En la electroforesis de hemoglobina se advierte que está compuesta de 30% de hemoglobina A y un incremento de hemoglobina A2 de hasta el 10%, así como un aumento de la hemoglobina F del 6 al 100%.